Si para los hombres es importante y es lógico y pelean por un nombre, porque ya ese nombre, ¿cómo así que yo trabajo 48 años, casi 50 y pongo una empresa y solamente el nombre de esa empresa vende ya millones? Y viene otro y pone el mismo nombre y la gente piensa, no ve, de pronto es el mismo y se van para allá. Entonces es una pelea que vale, claro que sí, porque en parte pues es ilegal. Ya ellos sabrán cómo gestionan, pero Dios también habla de su nombre y quiere que su nombre esté bien posicionado. Dios quiere, si me permiten decirlo, bueno, y lo vamos a leer, Dios quiere también defender su nombre. Defender su nombre. Vamos a verlo. Primera de Samuel capítulo 8, verso 1. Vamos a ver esta historia desde el Antiguo Testamento. Primera de Samuel capítulo 8, verso 1. Amén. Dice la Biblia: aconteció que Samuel ha envejecido, ¿no? Y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel o Joel. Y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: Samuel, te has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las demás naciones. A Samuel no le agradó esta palabra que dijeron. ¿Qué palabra? Que nos dé un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y le dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Israel tiene aquí un problema teocrático. ¿Por qué? Porque ahora Israel no quiere que Dios los gobierne. Se cansaron de estar bajo el gobierno de Dios. Entonces Israel desecha a Dios, hace a Dios a un lado. ¿Y por qué hace eso? Porque Israel ve que las demás naciones tienen un rey, pero ellos no tienen rey. Entonces le dicen a Samuel: Samuel, queremos un rey para que seamos como las demás naciones. Queremos estar a la moda, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos y los demás sí? Entonces Samuel no le gustó eso. Samuel sabía lo que estaba pasando. De hecho, Dios mismo le dice a Samuel que se quede tranquilo. Tranquilo, Samuel. El problema no es contigo. El problema es conmigo. Entonces viene la respuesta de Dios. Y usted mira el resto del capítulo 8, lo puede leer ya en su casa. Y Dios le dice al profeta: ve y habla con el pueblo. Ellos quieren rey. Bueno, le vas a poner un rey. Eso sí, habla con el pueblo y diles lo que va a pasar con el nuevo rey. Entonces dice Dios, entre muchas cosas que le dice a Samuel, que le diga: el nuevo rey va a tomar los jóvenes y esa juventud la va a poner al frente de las batallas. Son los jóvenes ahora los que el rey va a poner a pelear. Diles a ellos que va a tomar las señoritas y las señoritas las va a poner de sirvientas. Van a ser sirvientas, van a ser amasadoras, van a ser cocineras. Diles que el nuevo rey les va a quitar las tierras, se subirán los impuestos. Otros jóvenes serán constructores. Bueno, eso se va a volver
un caos bajo ese nuevo rey. Pero la respuesta de Israel, 1 de Samuel 8:19, fue contundente. De pronto Samuel esperaba que el pueblo le dijera, bueno, si así es, entonces quedémonos como estamos. Pero no. 1 de Samuel 8:19 dice la Biblia que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no nos importa. Pero es que los muchachos los van para la guerra, no nos importa. Las señoritas van a ser cocineras, no nos importa. Les va a quitar las tierras, no nos importa. Suben los impuestos, no nos importa. Queremos rey sobre nosotros. Y nosotros seremos como las demás naciones, y nuestro rey nos gobernará. Mire qué iluso es el pueblo. Y nuestro rey saldrá delante de nosotros, y nuestro rey peleará nuestras guerras. Entonces Dios le dice a Samuel, bueno, si ellos quieren rey, póngales un rey. El problema era ahora, pues, para el pueblo conseguir el rey. Y dice la Biblia que un día estaba el pueblo por allí y de repente vieron entre todos a un muchacho que sobresalía sobre los demás. Dice la Biblia que de hombros hacia arriba sobrepasaba a los demás, o sea, era el más alto de todos. Un muchacho allí, soldado, de buen parecer y fornido, su nombre Saúl. Cuando lo ven así, aparentemente, lo ven en su apariencia, el pueblo dijo, este tiene que ser el rey. Por la apariencia que tenía, este es el rey. Entonces, Dios habla con Samuel y le dice, ponlo a él como rey. Ya el pueblo sabe lo que va a pasar. Entonces, no importa, ponles como rey. Samuel tiene ya listo. Samuel usaba tableta y en su tableta tenía ya listo su discurso para presentarle al pueblo a su nuevo rey, a Saúl. Era el día de la presentación. Pero Samuel les iba a decir algo, una noticia que iba a opacar la presentación de Samuel. El pueblo pensaba en una gran fiesta, de hecho, pues fue la que la hubo, pero escucharon unas palabras que quizás no pensaban que Samuel las iba a decir. 1 de Samuel 12:1. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Pero antes de Samuel soltar allí una noticia que tenía que darles, una gran noticia, Samuel también se aseguró de decirles el día de la presentación de Saúl, dejar claro delante del pueblo el pecado que habían cometido. Entonces, 1 de Samuel 12:17. Sucede aquí lo siguiente. 1 de Samuel 12:17. ¿No es ahora la cosecha del trigo? Y dice Samuel, voy a clamar a Dios. Miren la señal que el mismo Samuel dijo que iba a pasar. Dice Samuel, voy a clamar a Dios. Y cuando yo clame, Dios dará truenos y lluvias para que ustedes conozcan y vean que ha sido grande la maldad que ustedes han hecho ante los ojos de Dios, pidiendo rey para vosotros. Eso a Dios no le gustó. Y Dios se los va a probar ahora mismo, dijo Samuel. Y Samuel clama a Dios. Inmediatamente Dios dejó caer truenos y dejó caer lluvia en aquel día.
todo el pueblo, verso 18, todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. En ese momento el pueblo dijo: la embarramos, la regamos, pecamos. Entonces el pueblo le dice a Samuel, verso 19: ruega por tus siervos, o sea, por nosotros, a Jehová tu Dios, para que no nos mate, para que no muramos. Ruega a Dios, porque a todos nuestros pecados, mire que el temor que tenían les hizo recordar que no solamente habían pecado así, sino que traían otros pecados. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ahora sí el pueblo ha entendido que lo que hicieron al pedir rey estuvo mal hecho. Cuando el pueblo se arrepiente de sus pecados por haber pedido rey y haber desechado a Dios, entonces viene una gran noticia, porque no todo era una mala noticia. Dios siempre, con el pecado que lo señala, Dios siempre da la solución. Siempre ha sido así. Entonces, primero de Samuel 12:20, cuando Samuel ve al profeta, ve al pueblo temeroso, lleno de miedo y que ha reconocido que ha hecho algo malo, entonces Samuel responde al pueblo y le dice: no teman, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo y eso, y este es un consejo, hermanos, para nosotros esta mañana, ¿no? En medio de este mensaje tengo subrayado aquí esta frase: no os apartéis de en pos de Jehová. Y me llamó y después al otro día por allí, no sé a quién le vi por allí que publicó una de esas frases que dice, ¿no? Cuando peques, no te alejes de Dios, aléjate del pecado. Entonces el pueblo ha pecado y mire el consejo de Samuel: no se aparten de Dios, no se aparten de Dios, porque eso hacemos muchos nosotros, ¿no? A veces nos sentimos y el enemigo aprovecha para hacernos sentir indignos y nos apartamos, pero esa no es la solución. La solución es apartarnos de lo mal que estamos haciendo y seguir en pos de Dios. Entonces no se aparten, dijo el Samuel, sino que sírvanle de todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y entonces aquí entramos ya en lo del mensaje en esta mañana. Verso 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Sabe por qué Dios no desampara a su pueblo? Por su grande nombre. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Y eso, hermanos, es para lo que nosotros también representa el evangelio, el haber conocido a Jesucristo. Entonces han pecado gravemente, dice Samuel, han deshonrado al Señor terriblemente. Y aunque ahora tienen un rey por un deseo malo que ellos tuvieron, porque fue un pecado haberlo puesto, aunque no hay manera de cancelar ahora de pronto las consecuencias de ese pecado, porque después se cumplió lo que Dios dijo. Aunque se arrepintieron, pero los muchachos fueron los esclavos, las señoritas, las sirvientas, el impuesto se subió, las tierras se las quitó, porque Saúl era el rey. Pero a pesar de todo eso, Samuel dice: hay esperanza, no se aparten de Dios, hay futuro, no tengan temor, no se aparten de Dios. Y luego viene ese verso 22 que me parece muy importante para nosotros hoy día. ¿Y por qué Samuel da la garantía a un pueblo que ha pecado? Y le da la garantía de que no tengan temor, de que todavía hay esperanza, que ya se arrepintieron y que Dios va a hacer algo especial. Dice: por causa de su gran nombre, Dios no desampara a su pueblo.
Por eso, hermanos, entonces, a pesar del pecado del pueblo, a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de que fallamos tanto, el Señor no desampara a este que es su pueblo. Nunca el Señor nos va a desamparar, nunca. ¿Y por qué Dios no nos desampara? Bueno, la razón más profunda es la que da Samuel allí por la palabra de Dios. A causa de su gran nombre. Por eso, hermanos, Dios se ha comprometido a actuar a favor de su pueblo por la grandeza de su nombre. La última parte del versículo, de ese versículo 22, entonces ese compromiso de Dios con su gran nombre genera algo con su pueblo, porque dice, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Cuando Él escogió a Israel, lo escogió para sí mismo. Cuando Él nos escogió a nosotros para que formásemos parte de su cuerpo, de su iglesia, nos escogió para que seamos para Él. ¿Por qué? Porque Él lo que hace, lo hace a causa de su grande nombre. Mira lo que dice segunda de Samuel, capítulo 7. Dios siempre se ha preocupado por hacerle honor a su nombre. Que este nombre sea reconocido. Y David lo enseña en una de sus oraciones. Segunda de Samuel 7:23. ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Verso 26. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Para eso Dios, hermanos, establece su nombre, para que su nombre sea conocido, engrandecido, y que se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Entonces, David dice que lo que aparta a Israel de las demás naciones fue lo que Dios hizo con Israel a fin o con el objetivo de hacerse un gran nombre. Me parece, hermanos, me parece interesante esto que Dios hace, o el propósito, uno de los propósitos por el cual Dios salva a Israel. No solamente lo salva porque está esclavo, no solamente lo salva porque hay una promesa. Detrás de todo eso que Dios está haciendo, dice la palabra de Dios que Él lo está haciendo porque también Él se está forjando o quiere dar a conocer que el que maneja a ese pueblo y el que lo lleva de victoria en victoria tiene un nombre que es sobre todo nombre. Todo eso lo dice Dios, todo eso lo hago por mi gran nombre, para que cuando la gente vea a ese pueblo, la gente no diga: es que allá hay mucha gente poderosa, es que ellos saben mucho, es que son muy valientes, es que son preparados. No, sino que cuando la gente vea a ese pueblo tenga que decir: son como son por el Dios que tienen. Eso dice Éxodo capítulo 9.
Éxodo capítulo 9, verso 13. Jehová le dice a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Verso 16. Le dice Dios a Moisés: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mire que Pablo citó este pasaje en Romanos 9:17. En Romanos 9:17 nos dice Pablo lo que Dios le mandó a decir a Faraón, no en boca de Moisés. Y Moisés está hablando con Faraón. Y entonces Dios le manda a decir a Faraón: para esto te he levantado, para esto te he puesto como Faraón. Yo mismo te puse para que fueses grande. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder. Porque como el Faraón se creía lo más poderoso en la tierra, pero vino Dios y lo doblegó. Entonces te he levantado para en ti mostrar mi poder, pero no solamente para que la gente diga: ay, tan poderoso el Dios. No, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire el propósito de las 10 plagas. Mire el propósito del cruce del Mar Rojo, para que Dios demuestre su poder, que es más grande que cuantos faraones hayan existido, pero también para que la reputación de este nombre se declare por todo el mundo. Profetas como Isaías también lo interpretaron de la misma manera. Isaías 63, verso 11. Isaías 63, 11 dice la Biblia: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos. Ojo, subraya allí: haciéndose así nombre perpetuo. Nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. ¿Dónde está? Y dice el verso 14: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mire que detrás de las maravillas del Éxodo, detrás de tanto milagro, Dios estaba formando un nombre poderoso, un nombre perpetuo, un nombre glorioso. Entonces, esa era la meta del Éxodo, dice Isaías, ¿no? El Salmo capítulo 106 también, hermanos, aquí es más claro lo que dice este salmista. El Salmo número 106,
Verso 7. Salmo 106, 7 dice la Biblia: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Verso 8. Verso 8. Pero Dios los salvó. ¿Por qué Dios los salvó? Por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Por amor de su nombre. Entonces, Israel peca pidiendo un rey terrenal y desechando a Dios. Pero Dios no los desampara. ¿Por qué? A causa de su gran nombre. El pueblo de Israel después se rebeló contra Dios en el Mar Rojo. ¿Para qué nos trajiste aquí?, le dijeron a Moisés. Ahí vienen, igual nos vamos a morir. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Tendríamos tumbas decentes. Y se rebelaron al pie del Mar Rojo. Y al pie del Mar Rojo Dios hace un milagro, habla con Moisés y el Mar Rojo se abre. ¿Por qué Dios hizo eso? Por amor a su nombre. Esto de que Dios ama su nombre, hermanos, es importante porque después vamos a ver que un profeta le dice: bueno, y si pasa algo con este pueblo. Eso pensaba Dios. Dios pensaba en eso. ¿Qué van a decir de este que lo salvó? Hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo si fue aquí o en la Florida. Hace mucho tiempo estaba almorzando en Olive Gardens, una cadena famosa, es nacional, ¿no? Y estaba allí sentado. Me acuerdo que traje una comida con unas pastas, lo típico allá. Y yo estaba comiendo allí en el restaurante. Y cuando yo con el tenedor levanto un poco de la pasta, debajo de la pasta había un tornillo chiquitico. En ese plato había un tornillo. Entonces yo paré y llamé y dije: vea lo que hay aquí. Ese mesero llamó a la supervisora. Eso, hermanos, eso no sabían qué hacer conmigo. Con tal de que yo no fuera pues a armar escándalo ni a decir nada. No le cobramos la comida, le vamos a dar un certificado para que vuelva y coma gratis. Bueno, eso no sabía. Y todas esas cadenas importantes no hacen lo que hacen solamente para que usted se sienta cómodo, y porque usted al fin y al cabo puede que se vaya y no puede volver y regresar a otro cliente. Allí lo que vale es la marca de ellos. Que no se vaya a decir que Olive Garden se está sirviendo tornillos, porque no vuelve nadie. Ellos están defendiendo esa razón social. Entonces, si Israel iba de guerra en guerra, y en cualquier guerra o la primera guerra, o cuando veían el mar, ya los aprisionaban o los mataban, o Israel no avanzaba o algo pasaba, que entonces los pueblos iban a decir: y a ver el Dios de ustedes, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es la bulla de ustedes con el Dios que tienen? Si a la primera se les escondió, a la primera se les voló, a la primera los dejó solos, ¿cuál es el Dios de ustedes? Entonces Dios ve el pueblo rojo, el pueblo al pie del Mar Rojo, que están renegando de Dios. Y la fácil para Dios era: bueno, si no creen en mí, pues hagan lo que quieran. Pero Dios habla con Moisés: extiende tu vara, y el mar se abre. ¿Y por qué lo hace Dios? A causa de su gran nombre. Que sigan diciendo que si ese pueblo pasó, no fue por ellos, porque no sabían qué hacer. Se encontraron. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, clama, porque nosotros no podemos. Pero hay uno que tiene un nombre poderoso, y con ese nombre usted y yo podemos. Entonces, Dios con Israel, con el rey Saúl, Dios dijo: no teman,
Las consecuencias vienen, pero tranquilos, no se aparten de Jehová. Dice, por su gran nombre. Al pie del Mar Rojo hizo lo que hizo por su gran nombre. Y en Josué capítulo 7, usted ve al pueblo de Israel cruzando el Jordán y están entrando a Jericó, a la tierra prometida, y derrotan allá y bueno, y hay un ambiente de victoria. Han conquistado a Jericó y están de fiesta, están celebrando. Tumbaron, imagínense, Dios les entregó a Jericó, una ciudad amurallada, y eso hay fiesta, y bueno, es una victoria, y las victorias se celebran, lógico. Pero en esa ruta de conquista, entonces viene una ciudad pequeña para conquistar, una ciudad llamada Ai, H-A-I, Ai. Y al ser pequeña, pues, y fácil de conquistar según ellos, entonces dijeron, no, pues vayan ustedes unos cuantos soldados y derroten allá y conquisten esa ciudad. No es como Jericó, es una cosa pequeña allí, eso, poquitos habitantes, ustedes pueden con ellos. La sorpresa fue que unos poquitos en Ai sacaron corriendo a los israelitas, y algunos murieron allí. Y Josué está asustado. Josué no sabe qué ha pasado. Dice, pero ¿cómo es posible que nos han derrotado? No lo puedo creer. Entonces Josué va delante de Dios y ora. Y es una de las oraciones más desesperadas que hay en la Biblia de un hombre. Está en Josué capítulo 7, es lo que les decía ahora, Josué 7. Josué capítulo 7, verso 8. Josué 7, 8. Está Josué hablando con Dios, orando a Dios. Entonces Josué le dice a Dios, Señor, y ay, Señor, ay de nosotros. Ahora, ¿qué voy a decir, Señor? ¿Y qué pasó? Es que Israel salió corriendo de Ai, los ahuyentaron, los espantaron. Salimos corriendo delante de nuestros enemigos, y eso no había pasado hasta ahora. Hasta ahora iban venciendo. Es la primera vez que salen corriendo de miedo, y entonces Josué está desesperado. Señor, y entonces, ¿y cuál era el problema con Josué? ¿En qué pensaba Josué? A más de la derrota, ¿en qué más pensaba Josué? Josué le dice, Señor, aquí hay otro problemita, ¿no? Si usted no lo ha notado, Señor, aquí hay otro problemita. ¿Cuál es? Que los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre. Lo que está diciendo Josué hasta aquí es, si una ciudad chiquitica nos hizo salir corriendo, entonces, Señor, las grandes ciudades, los grandes ejércitos lo van a escuchar y van a decir, no son tan fuertes como parecen. Mire que Ai los derrotó. Entonces, si ellos los derrotaron, nosotros vamos y rodeamos a Israel y de una sola los desaparecemos de la tierra. Los derrotamos. Y Josué dice, nos van a rodear. Y bueno, y a la final, nosotros como Israel desaparecemos sobre la tierra ya. Que no se diga más nada de Israel. Nos van a matar a todos aquí. Aquí pasó todo ya. Pero Señor, ¿y qué vas a hacer tú a causa de tu gran nombre? ¿Qué va a pasar con lo que digan de ti? ¿Qué va a pasar con eso? Josué pues le está descubriendo el agua a Dios, ¿no? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? ¿Qué pasará con lo que tú dices que tú puedes hacer con las tierras, ¿no? Con el pueblo? Pero hermano, o sea, todas las cosas cambian, pero el compromiso de Dios con su nombre y con su pueblo, eso no cambia.
no cambia jamás. Y hablando de la importancia que Dios mismo le da a su nombre, pues hay otro pasaje donde Dios habla de una manera muy interesante. Acuérdese que Dios había emitido un juicio a Israel. Iban a ser, que por su pecado Israel iba a ser capturado. Iban a tomarlos presos, algunos de ellos, por su rebeldía. Y muchos iban a ser esparcidos, llevados como esclavos por lejanas tierras. Y Dios cumplió con esa profecía. Claro, cuando llegaban los invasores a Israel y tomaban muchachos prisioneros, tomaban hombres y se los llevaban. Y entonces por todas partes de la tierra habían judíos esparcidos por haber sido rebeldes, por haber pecado contra Dios. Y no solamente pasó eso, sino que las naciones donde esos esclavos llegaban se burlaban de ellos. Me acordé aquí ahorita, alguien se lo estaba contando en estos días, cuando se puso de moda ese aparatico, se me olvida el nombre, ese aparatico que uno compraba y medía la velocidad que medía si había un policía por ahí escondido. ¿Recuerdan cuando salió de moda eso, no? Donde se podía comprar, en la Florida se podía comprar, era legal, un detector de policías. Y yo me compré uno pues, muy bonito, y lo puse ahí encimita. Y en esa estaba Daisy en embarazo, y con Jocelyn, que todavía no caminaba y estaba ya a punto de dar a luz. Y un día me llamó, estaba yo trabajando y me llamó desesperada que me fuera, que no aguantaba, que el dolor, y que la otra estaba molestando. Y bueno, y yo el trabajo, bueno, ya voy para allá, y salí rápido. Y yo todavía no sabía manejar ese aparatico. Y eso empezó a pitar y a mostrar unas cositas así. Yo, ¿esto qué le pasará? Cuando dije qué le pasará, ya tenía el policía atrás. Y yo, ay Señor, y yo venía rápido, venía asustado también. Y claro, y yo paro y el policía viene y se agacha y me mira. Y me vio el aparatico ahí, dijo, y con eso, y también lo paré, y me dijo, y encima que tiene eso, y se deja coger. Digo, no, usted no sabe nada de eso. Se burló de mí. Yo digo, ni modo de decir nada porque así me la dijo. Me dijo, y con eso, y poniéndole yo ticket. Entonces, los israelitas iban presos, y lo que dice la Biblia es que donde iban presos, los pueblos que los cautivaban se burlaban de ellos. Y ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios de Israel, que dejó que lo trajeran cautivo. No nos sirve ese Dios, ¿para qué? Entonces se burlaban de Dios, pero era un castigo que Dios había permitido, que por el pecado, que se los llevaran presos. Pero allá donde los llevaban, se estaban burlando del Dios de ellos. Y eso a Dios le dolió. A Dios le dolió. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, 19. Amén. Póngale cuidado pues a este pasaje. Ezequiel 36, 19 dice: les esparcí por las naciones. Era el castigo de Dios. Y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. O sea, por su rebeldía, por su pecado, permití que se los llevaran lejos. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos. ¿Cómo se profanó su nombre? Porque los vieron esclavos, los vieron prisioneros y decían: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de Jehová han salido. Esa era la burla, véalos.
Estos son los famosos que tienen que un Dios poderoso y van donde están, vea, cautivos. Ojo con este versículo 21, hermanos, impresionante. Estamos viendo versos pues que poco lo leemos por aquí, ¿no? Mire lo que dice Dios. Dios. Ezequiel 36, 21. Pero he tenido, ¿qué ha tenido Dios? Dolor. ¿Por qué Dios siente dolor? Porque ha visto mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Mira hasta qué punto llega Dios al comprometerse con su nombre para que su nombre sea reconocido y sea respetado. Y les deja claro Dios a Israel: no lo hago por vosotros, oh causa de Israel. ¿Sabe por qué lo hago? Dice Dios: por causa de mi santo nombre. O sea que cuando Israel volvía de la cautividad, no podían salir diciendo: es que yo soy indispensable y Dios a mí me tenía que salvar. Dios dijo: no, ustedes, en otras palabras, por mí fuera, dice Dios, ustedes aquí que se queden por rebeldes, pero de aquí los voy a sacar, no por ustedes, por causa de mi gran nombre, el cual profanasteis vosotros en las naciones donde habéis llegado. Verso 23: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, hermanos, es Dios guardando su nombre, es Dios santificando su nombre, es Dios deseando de que todos conozcan su nombre glorioso. Y nosotros aquí, hermanos, en esta mañana tenemos el inmenso privilegio, tenemos el honor, tenemos la inmensa felicidad y el privilegio grande y entre comillas orgullo, si se quiere llamar así o si lo pudiéramos llamar, de que Dios a nosotros nos reservó, nos guardó un inmenso regalo. Y es que desde allá, desde el Antiguo Testamento, Dios viene hablando de la importancia de su nombre, de que su nombre sea reconocido, de que su nombre sea exaltado, de que Él protege su nombre. Y a nosotros, hermanos, desde allá, desde el Antiguo Testamento, se nos viene hablando de cómo Dios quiere que su nombre sea reconocido. Moisés hablando de su nombre, los profetas hablando de su nombre. Pero escuche bien, a ninguno en el Antiguo Testamento, a ninguno se le fue revelado cuál era ese nombre. A ninguno. Génesis 32, 29. Génesis 32, 29. Jacob preguntó y dijo, cuando luchaba allí con Dios: declárame tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? No se lo dijo y lo bendijo. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y en Éxodo 3:13, Éxodo 3:13, Moisés habla con Dios después de que lo manda a liberar al pueblo. Y le dice: bueno, yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué voy a responderles? Y Dios le dijo a Moisés: diles algo, diles: yo soy el que soy. Así les dirás a los de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Y él siempre hablaba
de guardar su nombre, de proteger su nombre, de que cuando su nombre estaba siendo blasfemado, él hacía algo. Y a pesar de que el pueblo pecaba, Dios los liberaba por causa de su gran nombre. Entonces una vez el profeta Isaías, en el capítulo 52, verso 6, Dios dijo estas palabras: por tanto mi pueblo, un día no muy lejano, sabrá mi nombre. Está en futuro. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Un día mi pueblo sabrá de qué nombre es que estoy hablando. ¿Cuál es ese nombre que he estado reservando? ¿Cuál es el nombre que me he estado guardando? ¿Cuál es el nombre que me he estado defendiendo? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Y esta promesa tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 1, verso 21. Ahora sí, Dios, hermanos, destapó esa caja de Pandora. Ahora sí el secreto se ha destapado. Y entonces en Mateo 1:21 dice la Biblia: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Pero mire este pasaje. Mire este pasaje de Juan capítulo 1, verso 45. Juan 1:45. Si me ayudan aquí ya los de la música, vamos a ir concluyendo. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos encontrado, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Esto, hermanos, es una doctrina hermosa. Esto es fundamental. Esto, hermanos, es poderoso. ¿Cómo así que encontraron a aquel de quien escribió Moisés? Es que lo acabamos de leer. Es que Moisés y los profetas hablaron de que había un Dios que por amor a su nombre hacía milagros, que por amor a su nombre rescataba a su pueblo, que por amor a su nombre libertaba a su pueblo. Porque él quería que su nombre fuera reconocido, que su nombre fuera adorado entre todas las naciones. Pero ¿en qué momento Moisés en la ley? ¿En qué momento los profetas? Si usted mira el Antiguo Testamento, jamás encontrará la palabra Jesús. Jamás. Pero aquí Juan escribe que Felipe halló a Natanael. Hemos encontrado a aquel. O sea, ahora sí, el que tanto hablaba de guardar su nombre, el que tanto hablaba que decía que su nombre tenía que ser reconocido. Bueno, ya encontramos y sabemos ya cuál es su nombre. Ya sabemos de quién hablaba Moisés. Ya sabemos de quién hablaban los profetas. De quién hablaba: de Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ese es el nombre. Es por eso que cuando usted mira el libro de los Hechos, de una manera especial, cuando usted empieza a leer los Hechos, que es donde empieza la iglesia, que a veces preguntan: pastor, ¿y por dónde empiezo a leer la Biblia? Yo recomiendo los Hechos.
Vea, vayas a los Hechos. Y cuando empezamos a leer los Hechos, donde comienza la iglesia, el libro de los Hechos habla hasta la saciedad de su nombre. Pero ahora de un nombre que ha sido ya revelado. Y tenemos pasajes conocidos como Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y es la única manera de recibir el poder del Espíritu Santo, cuando se invoca el nombre de Jesucristo. Y hay un pasaje y terminamos aquí en Filipenses capítulo 2 verso 9, entre tantos. Hablaríamos aquí toda la tarde acerca de esta belleza de su nombre. Pero Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es lo más alto que hay. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Para qué? Para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa promesa, hermanos, sigue vigente para nosotros hoy día. Estemos en pie en esta mañana todavía. En esta mañana, hermanos, tenemos aquí unas peticiones. La hermana Nelia Morocho, la hermana Milena Bryan están luchando con problemas de cáncer, con la quimioterapia. Oramos por nuestra hermana Norquis, que está pronto a dar a luz. Nuestra hermana Teresa García, la señora Josefina pide oración por su salud. Y quizás yo creo que en esta mañana hay muchas peticiones más. Aquí hay mucha necesidad de parte nuestra, de parte de Dios. Pero dicho lo que hemos dicho, yo creo que aquí Dios puede obrar un milagro. Y cuando Dios obra un milagro, no es porque usted sea el más favorecido, no es porque usted se lo merezca, no es porque usted sea muy especial. Aunque delante de Dios somos especiales, pero no para sacar pecho de que no, a mí Dios sí me tiene que sanar, no. O si Dios me tiene que hacer este milagrito, no, eso no funciona así con Dios. Pero estás aquí esta mañana y te voy a decir algo. Cuando sucede un milagro, y lo cantamos ahora, lo estábamos cantando, cuando sucede algo poderoso, siempre eso poderoso se enfoca es en la gloria del Dios que tenemos, no en nosotros. Por eso, si en esta mañana hay una necesidad, hay un problema, hay una enfermedad, Dios va a hacer el milagro. ¿Sabe por qué? Por causa de su gran nombre. Por eso es que aquí vemos milagros, por eso es que aquí Dios restaura, por eso es que Dios hace cosas grandes en medio nuestro, para que todos los que estemos aquí seamos testigos y salgamos diciendo y salgamos testificando que fue Jesús el que lo hizo todo. Todavía Dios sigue actuando de la misma manera. Dios sigue haciendo cosas poderosas a causa de su grande nombre. Porque si hay un nombre grande ahora es Jesucristo. Y ante ese nombre, toda enfermedad y toda rodilla y todo pecado y toda situación tiene solución. Y ese nombre lo vamos a invocar aquí en este momento. Vamos a orar a Jesucristo. Y yo quiero atreverme en esta mañana a invitar a alguien aquí al altar. ¿Ha escuchado usted este mensaje
Tiene usted su necesidad, tiene su problema, usted urgentemente necesita la mano de Dios. Bueno, a causa de este nombre, aquí hay una oportunidad esta mañana para tu vida, para que de aquí salgamos todos diciendo: esto es lo que Jesús hizo en mi vida. Para que este nombre siga siendo exaltado, reconocido, engrandecido en todas las naciones. Aquí estamos nosotros para ser testigos del poder de Dios, no de lo que haga un hombre, sino de lo que hace Jesucristo a través del poder de su Santo Espíritu. Vamos aquí a adorar un momento al Señor. Y abrimos aquí hay un altar para alguien que quiera ponerse bajo la sombra del nombre que es sobre todo nombre. Cualquier enfermedad, cualquier situación, por causa de este nombre, usted puede obtener aquí su milagro esta mañana, porque Él está aquí. Por causa de su gran nombre aquí hay sanidad. Por causa de su gran nombre hay liberación. Por causa de su gran nombre hay respuesta. Por causa de su gran nombre es que esta iglesia se reúne y adora a Jesucristo. Adoramos al Señor. Adoramos este nombre glorioso. Y todavía su nombre tiene ese efecto poderoso aquí esta mañana. Adorémosle a Él. Gloria al nombre de Jesús. Aquí está su nombre glorioso. Solo tu rostro buscaré. Alguien que crea en Jesucristo, alguien que crea en este nombre que es sobre todo nombre, que a pesar de tantos problemas y dificultades, Él, a causa de su nombre, hará milagros, hará prodigios, hará señales, responderá esta mañana a causa de su nombre. Sí, Señor Jesús. Solo tu rostro buscaré. Él es digno de alabar, Él es digno de exaltar. No hay un nombre más grande que este. El nombre de Jesús. Eres digno de adorar. Eres digno. Digno de adorar. Hermoso, glorioso. Eso es, dígalo. Su nombre. Hay solución aquí esta mañana. Excelso. Su nombre. Aquí está esta mañana la autoridad de su nombre, el poder de su nombre, la grandeza de su nombre, la autoridad de su nombre está aquí esta mañana. Y si tú lo puedes creer, el milagro es para ti, la solución es para ti. Sea la gloria, a Él sea la alabanza.
causa de tu gran nombre estamos aquí esta mañana. Ese es tu nombre santo. Tu nombre es digno. Y tu nombre es Jesús. Oh, tu nombre. Tu nombre es digno. Tu nombre es santo. Oh, tu nombre. Tu nombre. Glorioso. Tu nombre. Perfecto es. Excelso. Tu nombre. A Él sea la gloria. Tu nombre es digno. Tu nombre, Jesús. Tu nombre es digno. Glorioso. Tu nombre. Aleluya. Gracias te damos. Glorioso es tu nombre, Jesús. Perfecto es, excelso es Tu nombre. tu nombre, Jesús. Alabanzas al Rey. Un aplauso para Jesucristo. A Él sea la gloria. Vamos, hermanos, a orar en el nombre de Jesús. Ya tenemos, hermanos, este nombre glorioso. Y a causa de su gran nombre es que estamos llamados a vivir de victoria en victoria. Démosle gracias a Él. Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por las visitas, Señor, que hoy nos han acompañado. Bendícelos, guárdalos.
permítales que puedan regresar de nuevo a seguir escuchando tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos en esta mañana. Guárdanos de regreso a nuestros hogares, Señor. Y aquí estaremos el martes escuchando tu palabra y el viernes en el servicio dirigido por las damas. En el nombre glorioso tuyo, Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos